Agua Pujamba de Ponaco a Puya Pope, pase bien este 13 de mayo. En 1811 se resuelve adelantar la fecha del golpe libertario. Ya estaba lista la respuesta para Abreu, aceptando los ofrecimientos y su viaje previsto para el 15. Pero los planes revolucionarios no estaban completos. Aunque faltaba la coordinación simultánea de los próceres de Asunción, Itapúa, Corrientes y las cordilleras, se resolvió adelantar el golpe de mayo. 13 de mayo de 1945 nace en Puerto Pinasco Félix Roberto Galeano Mieres, más conocido por su nombre artístico, Maneco Galeano, autor de La Chuchi, Tomás de Canasta, Dos trocitos de madera, Soy de la Chacarita, San Sí, Juan No, que sí, Pinasco, José Trombón y tantos otros. Félix Roberto Maneco Galeano falleció en 1980. 13 de mayo, Día Mundial de la Virgen de Fátima, formalmente Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Es una advocación, es decir, una manera de llamar y de venerar a la Virgen María. Se refiere a una de las apariciones marianas que tuvo su origen en los testimonios de 3 niños pastores, Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes presenciaron varias apariciones marianas en la Cova da Iria, Fátima, Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. 13 de mayo, Día Mundial del Entrenador de Fútbol, es en honor a Alexander Chapman Ferguson, exfutbolista y entrenador británico. Él fue director técnico del Manchester United casi por 40 años, desde 1986 hasta su retiro en 2013. Alexander Chapman Ferguson es considerado el entrenador de fútbol más laureado de todo el planeta. El 13 de mayo en España es Día del Niño Hospitalizado y de la Pedagogía. En Guatemala, Día del Tipógrafo. 13 de mayo, festividad de Nuestra Señora de Fátima, santos Andrés, Inés y María Mazzarello. La frase es con relación al entrenador de fútbol, y lo dijo Guardiola. El talento en el fútbol depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno. Efemérides 13 de mayo Peguapu Aguapujamba Eponame, con paz y bien. Argüello Doña M. Esa pura bandera pucuerere, no eman